Bueno, entonces hacemos un resumen muy breve de lo que hemos abordado, los 3 focos, los objetivos básicos de esta charla o este intento de ayudar a armar ese plan estratégico de entidades financieras. Tiene que ver con 3 objetivos que tienen que trabajar estas entidades. El primero, la bancarización, que sigue siendo un reto. Como dijimos, el reto es que no que tengan ya cuentas, sino que empiecen a usar, a moverlas, ¿no? a usarlas, a integrarlas. Y a usar productos más sofisticados. También hablamos del índice de confianza, una cuestión que está pero muy criticada en las entidades financieras tradicionales. Es algo con lo que se tiene que trabajar. Tú hablabas de la transparencia, de los contratos, de esos contratos de tantas páginas, a ver cómo hacemos para simplificar ese user experience, ¿no? Esa experiencia del cliente. Y también que empecemos a mirar que si el cliente se va tanto con la fintech o con la insurtech, tiene que ver con que ya en la comparación, aunque tengamos 50 años, 100 años de trayectoria, al cliente le sigue prefiriendo lo moderno porque cree que puede ser una ventaja ante la historia, ¿no? Salvo a la hora de depositar su dinero, ¿no? Porque todo esto es el cliente como demandante de productos activos, básicamente. A la hora de invertir, por un lado la fintech no puede captar depósitos si no hay un banco detrás, y por otro lado habría que ver qué pasa cuando hay que poner la platita propia en una entidad que no conocemos su patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Y en tercer lugar, esto que hablábamos, a ver, las fintechs y las insurtech han crecido muchísimo durante el último tiempo, pero es cierto que todavía en el aspecto regulatorio se están quedando detrás, y hay un montón de cosas que tienen limitaciones para poder hacer, y eso es lo que favorece ese trabajo colaborativo con las entidades tradicionales. Por lo general, dijimos, las entidades tradicionales tienen muy poco hábito de trabajar en equipo. No son gente que se asocie a trabajar y a hacer iniciativas conjuntas. Pero las métricas nos dicen que 91% de alianzas hay para cumplir con el marco regulatorio. Es decir, no les queda otra que trabajar de la manito y avanzar, porque si no, no pueden tener negocio, ¿no? Si hoy comercial, si hay algo que está en un punto, es que es necesaria la mezcla entre inteligencia artificial y el canal tradicional. Baja un poquito el volumen, se nos va a acoplar. Entonces, ya ahora el proceso comercial no puede ser, bueno, uso un CRM y ya está, o uso un agente de inteligencia artificial y ya está. Hay una tendencia que es a sobresimplificar esta adquisición de la IA, y en el sector financiero no estamos jugando con tonterías porque estamos hablando con datos muy sensibles del cliente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la inteligencia artificial que utilizamos y también con esos datos donde los estamos compartiendo, porque son el ADN de nuestro negocio, así que hay que manejarlos con cuidado, y en ciertas partes, por esa parte de confianza de la que hablábamos, el comercial tiene que intervenir, no hay otra. Acá hay una cuestión que me parece así: la principal preocupación de la banca en términos de operación es que le roben los datos, es el ciberataque. Este es el principal problema. Si vos parás de procesar los pagos durante 2 horas, tenés un problema, pero lo arreglás. En definitiva, tocas el software, ves cómo. Igual decir, si te roban los datos, tenés una crisis de confianza muy fuerte, y encima el regulador te va a caer encima porque vas a tener que demostrar que sos inocente, ¿no? Que hiciste todos los deberes bien. Y la clientela no te cree más, porque si el que siente que le robaron los datos hoy dice, ¿por qué no me los van a robar mañana? En conclusión, nosotros podemos evitar que las cosas pasen, pero sí podemos poner la mayor cantidad de trabas posible. Y la presencia humana, sobre todo para medir el humor y la temperatura del medio ambiente de los clientes. ¿Cómo nos están viendo los clientes de verdad? No contestando solamente encuestas de preguntas cerradas o 2 o 3, sino la fuerza de ventas como termómetro de cómo nos ve el mercado y qué está demandando el mercado que nosotros por ahí no vemos a través de la IA y herramientas similares. Que dicho sea de paso, la banca tradicional es bastante morosa en inversiones de IA. ¿Por qué? Mucho miedo. Pero además hay que amortizar la inversión anterior, digamos. Pero el punto es que la banca se siente el dueño de la pelota.
Entonces está bien, hay que invertir todo lo que vos quieras, pero yo soy el que tiene el negocio, yo soy el que capta y el que presta. Bueno, pues está bien, vamos a invertir, pero el que necesita hacerlo es el pitch, es la fintech que tiene que arañar, robar mercado y toda esa cosa. Sí, porque eso es economía de costes para ellos, ¿no? Entonces tal cual. necesita sí o sí para poder tener un esquema financiero que les sirva para poder gestionar ese negocio a futuro. Claramente hablando de las billeteras virtuales, no de los Amazon, Mercado Libre, etcétera. No, claro. Etcétera. Claro. Sí que vale destacar que lo que estamos cambiando en el sector financiero y en todos los sectores es que ya no somos product centric. O sea, no es que queremos vender, tenemos objetivo de producto. Tenemos que empezar a tener objetivos de rentabilidad por cliente, por segmento de cliente. Porque si nos obsesionamos con que tenemos que vender determinada cantidad de productos, lo más probable es que nunca vayamos a conseguirlo porque quizá o no está el cliente o el cliente lo compra y no lo usa. Entonces, si vamos a hacer customer centric, lo vamos a hacer en serio y vamos a dejar de enfocarnos en líneas de productos para enfocarnos en segmentos de clientes. Que de hecho, eso es lo que estamos viendo, que los bancos que realmente les está yendo bien, están haciendo eso. Esa segmentación predictiva, utilizando la IA para segmentar, entender, viene Gabriel, ¿cómo lo trato a Gabriel? A ver, en función a esto, ¿qué tipo de segmento es? Sí, la cara se la voy a poner yo, pero el análisis y la información en tiempo real para que yo te pueda dar una oferta mucho más a tu medida, me la va a dar mi ordenador, que lo tengo al lado. Sí. Yo no me puedo acordar de los 10 millones de clientes, ¿no? No, por otra parte, segmentar por producto o cosa parecida no sirve para mucho en este momento. El tema es el paquete. Es decir, un cliente vale por el cross-selling que haga de sí mismo, ¿no? A lo mejor con un producto es mucho más rentable que otro que tiene 5, no sé. El punto es cliente por cliente, tenemos toda la información, entendamos qué quiere y qué podemos agregar a su canasta de productos, ¿no? Pero es central entender este concepto que rompe con la tradición de la banca tradicional desde siempre, ¿no? Sí, totalmente. Si hablamos de tendencias en el mundo del área comercial, área de negocio, configuración de producto, tenemos que tener en cuenta que ya no vale decir, bueno, tengo una app de home banking y ya está. El consumidor que tenemos enfrente, o sea, si no ha nacido nativo digital, ha agarrado la tecnología desde muy jovencito, por lo tanto no pretende tener una banca 100% digital. Cuanto menos tenga que desplazarse, y mejor. Verle la cara a nadie. Sí, y cuanto menos tenga que desplazarse, mejor, y cuanto más rápido me actúes, mejor. Sí. Corremos el riesgo de que si no hacemos eso, nos vamos a encontrar, como estamos viendo en las últimas semanas en LinkedIn, varios bancos de Sudamérica, gente quejándose directamente en LinkedIn de que no le responden, de que lo mandan, que han perdido tarjeta y que no le... O sea, logrando dañar la reputación de las entidades que no se están preocupando por esos canales. Digamos que las entidades logran dañarse a sí mismas, básicamente, porque responden como pueden. Algunas, no todas, pero son diversas las que responden tarde, mal y nunca, y sobre todo las que muchas veces damos respuestas de compromiso, como se diría, y no resolvemos el problema, que es lo que el cliente necesita, ¿cierto? Totalmente. Me parece que cada vez se va a hacer más exigente eso, y quien se adelante a la respuesta se va a quedar con el cliente. Cuando hablamos en relación a este negocio, también estamos hablando de, no solamente es digital y nada más. Si el cliente quiere algo que sea más físico, a lo mejor no busca una experiencia cara a cara con su asesor de banca en la entidad financiera. A lo mejor la pretende encontrárselo en el centro comercial, cuando va a buscar a comprar un coche o cuando está averiguando por cambiar la cocina, el mobiliario, lo que fuera. Un conference directo vía una web, ¿no? También, poder hablar y preguntar y repreguntar sobre la pregunta, ¿verdad? Sí, pero el hecho de tener una estrategia de muchos canales es necesario. Es necesario, que hay veces que las consultas más sencillas las queremos resolver en digital, pero cuanto más complejo es la consulta o más complejo es el producto en el que me voy a meter, ahí sí necesito cara a cara, ¿no? Sí. Totalmente, ni que hablar de inversiones y mercado capital, después eso es otro capítulo, ¿no? Sí, bueno, eso todavía es una asignatura pendiente que va a quedar... Y sí, para la próxima. Bueno, otra de las cosas que buscábamos es hiperpersonalización. Esto, el cliente, por más que reciba esa tarjeta de crédito que van a tener muchas personas, lo que está buscando es que tenga una última milla donde él se sienta un poquito especial, ¿no? Y que eso que le estamos planteando realmente le sirva para sus circunstancias propias. O sea, por más que hay segmentaciones etarias de 35 años, dentro del universo de la gente que tiene 35 años tenemos perfiles distintos.
no podemos estar dándoles a todos por igual. Hoy la IA nos lo permite, esa última milla, hacer esa customización de forma mucho más sencilla. No sencilla. está fácil de entender, lo entendemos en la verba. Todavía uno recibe cartas, mails de los bancos que te dicen estimado cliente. ¿Y qué diferente es cuando te dicen hola Gabriel? ¿No? Y sí. cuando te dicen estimado cliente. ¿Es una pavada? Sí, pero es otra cosa, otra sensación de cómo vas a encarar la información que recibís, me parece. Sí, en materia de consumidor final, ya no estamos hablando del cliente pyme y empresas, sí. y vamos a traer una de las mejores prácticas o de los casos de éxito. La verdad que a nivel internacional BBVA es el que más robusto ha creado toda la experiencia en canales digitales y por lo tanto ha conseguido más resultados. Según los informes o los últimos casos de implementación, en el caso de ellos de IA, ellos sí que van avanzados con el caso de la IA, implementándolo sobre el canal comercial, sí que están notando que adquieren muchísimos más clientes digitales. Seguro. Obviamente, un 70% más desde que han empezado a intervenir esa IA en los procesos comerciales. Es impresionante la capacidad de comunicación que despliega BBVA, es decir, cómo entiende quién es su cliente, cómo entiende qué decirle, de qué temas hablarle. Evidentemente están trabajando muy duro, muy firme y le están teniendo su resultado, ¿no? Sí, 25% como están viendo en pantalla de más de ventas, que han aumentado sus ventas, han logrado bajar un 50% el tiempo de respuesta. No nos olvidemos que los tiempos de respuesta hoy por hoy el consumidor ya no tiene paciencia, 24 horas no te va a esperar. La pregunta es, Elvia, no sé si coincide, yo entiendo BBVA como banco líder, banco bandera, en fin. Pero nosotros sabemos que en la región escuchamos decir a los colegas de la banca, hasta hace no tanto tiempo, que un crédito demora 15 días en aprobarse desde que entregaron la documentación. Sí. No te lo dicen tan claramente porque es un poco vergonzante, pero es así. Entonces, entre la NASA, que representa BBVA, y algunos colegas que en Centroamérica, Caribe, en fin, demoran 15 días en dar un crédito. Ahí tenemos que trabajar, no te digo que mañana el de 15 pase a 0, pase a 7, pase a 9, vaya bajando, porque si no, digamos, se le va a complicar el negocio. Sí. Bueno, y eso también lo vamos a ver ahora cuando nos metamos también en la parte de riesgo, ¿no? Pero primero nos vamos a meter en la parte de finanzas y área de tesorería, ¿no? Gestión financiera, ¿cuáles son los grandes cambios? A mí la verdad es que normalmente yo recomiendo que empiecen a hacer los prompts y hagan autorreflexión, ¿no? Y empecemos a usar la IA a nuestro favor y un poco para psicoanalizarnos y empecemos a preguntarle a la IA que defina nuestras tareas en nuestro mismo puesto y una vez que tenemos la lista de las tareas le decimos, a ver, ¿cuántas de esas van a ser automatizables o ya son automatizables? Sí. La mayoría de la gente cuando hacemos eso vemos que tenemos un 70% de las tareas que hacemos que podrían ser automatizables. O sea que hay que buscar trabajo en otra cosa, decir, no. O cambiar las habilidades. No, en realidad lo que estás diciendo es apúrate a delegar porque entonces ya puedes empezar a pensar en la semana de trabajo de 4 días, ¿no? Perfecto, sí, no, en la región dudo que empecemos a pensar en eso, puede ser en la Unión Europea, pero en la región, no lo sé. El tema de finanzas y tesorería es un tema central, digamos, no estoy inventando nada, pero los bancos viven o mueren por la liquidez, digamos. Ningún banco se funde porque tenga una cartera incobrable pesada, pues se la enchufa a la autoridad regulatoria, ve cómo la zafa, más o menos. Pero tu problema es cuando abriste la persiana virtual o real y no puedes pagar los depósitos. Entonces, el tema de las finanzas, por un lado de la liquidez, es central. El tema de la optimización de las ganancias. Mira, como todos sabemos, los mercados están muy oscilantes porque básicamente la autoridad monetaria más importante toda la vida, que es la FED, depende más de los humores del gobierno estadounidense que de la tradicional independencia, entre algunas comillas, que siempre tuvo, con lo cual no sabemos lo que va a pasar mañana. En ese sentido, el banco tiene que defender tanto su liquidez como su rentabilidad. Esto es definir su estrategia de depósito, definir su estrategia de préstamo, su plazo, el tipo, en fin. ¿Cómo hace para hacer todo esto si no tiene el apoyo de la tecnología, si no entiende quién es su cliente, si no entiende cuál es el sector que se ve más beneficiado, cuál puede ser el más perjudicado, en fin? No hay dos alternativas para eso. Sí, aquí hay un punto muy importante y es que el área de finanzas, esto quiere decir que cada vez es más importante tomar las decisiones así, rapidísimo. Sí. Es decir que el área de finanzas tiene que empezar a desapegarse del Excel
y de armar estadísticas cada vez a la medida y empezar a automatizar toda esa parte, así como la parte de contabilidad, porque si no, no vamos a poder tomar decisiones de último minuto, porque al final el 80, el 90% del tiempo lo dedicamos a armar un reporte, a armar un informe. No, te estás suicidando, quien haga eso porque vos necesitas el número para ir al negocio. Me va a sonar tanta plata dentro de 3 meses, ¿qué genero para ubicar esa plata, para invertirla? ¿Qué producto de desarrollo? Me va a faltar tanta plata, ¿qué estrategia de desarrollo para captar ese dinero? No puedo estar regodeándome con los números todo el tiempo, ¿cierto? Es una herramienta. Total. Tanto hablamos de los dashboards, de un Power BI y de estas herramientas, pues hacer el trabajo de diseño para automatizar, y no para estar constantemente detrás de eso. Y utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a darnos respuestas rápidas, o sea, poder hacer preguntas muy buenas, que esa es una habilidad que la vamos a tener que desarrollar nosotros, para poder tener respuestas rápidas, ¿no? El problema con los financieros es que nos enamoramos de los números. Sí, sobre todo cuando son lindos y positivos, nos gusta mirarlo varias veces. No, y además yo creo que también se van enamorando del Excel y de todo lo que tiene asociado, ¿no? Sí. Es que nos cuesta soltar el Excel, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son las tendencias en materia de decisiones inteligentes? Indudablemente la analítica predictiva. Si yo tengo la automatización sobre los reportings y voy a poder estar generando más datos de minuto a minuto, va a ser muchísimo más sencillo que yo pueda trazar predicciones sobre esa data. Puedo empezar a usar ya no solo una inteligencia artificial generativa normal como la que estamos viendo, sino que poder usar algoritmos de machine learning que nos ayuden a hacer predicciones muchísimo más robustas, ¿no? Sí, totalmente, Ana, por ahí coincidimos. Porque el segundo paso de la segunda pregunta es ¿qué hago con estas predicciones? ¿Para qué las uso? ¿Qué equipo tengo armado de talentos? ¿Qué planes tengo formalizados, formateados, como para usar estos datos? En otras palabras, hay casos en que en la industria bancaria, en la industria financiera, generamos información, tenemos bárbaro la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con la información? ¿Para qué nos sirve? Entonces, hay un tema de generar aquello que nos sirve y sobre todo detectar call to action una vez que tenemos información. Parece una tontería lo que estamos diciendo, pero uno ve, ¿no? Se apila la información, se apila la data, ¿y qué hacemos con eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo usamos? ¿Cuál es el feedback que tomamos de la aplicación de la herramienta, no? Sí, totalmente. Otra de las cosas que nos está permitiendo, si pudiéramos aplicar todo eso, es achicar las estructuras. El no tener que pasar por el analista que saca el dato, el analista que lo procesa, el analista que arma el informe, el analista y 5 niveles hasta llegar al tomar la decisión. El error humano de carga y toda esa cosa, ¿no? Totalmente. Sí. Y cómo se ralentiza, ¿no? Y el correo electrónico para que quede evidencia y todo eso. Entonces, la verdad que lo que necesitamos es lograr que la estructura se flexibilice mucho más y se haga mucho más ágil en todo esto, y eso nos va a obligar a pensar en una forma de organizar equipos muy diferente, ¿no? Muy diferente. Y sí, porque necesitamos personas preparadas para la acción, digamos, con creatividad, digamos, esto es lo que dicen los CEOs en general de las grandes compañías, que el problema es conseguir talento. ¿Qué es conseguir un talento? No necesita alguien que desarrolle una nueva vacuna contra etcétera. Lo que se necesita es personas con creatividad, que sepan qué hacer con un dato, cómo transformar ese dato en un producto económicamente valioso para la organización y que devuelva la inversión que hicimos en fin y que sirva para atender al cliente. No hay que ser creativo, no puede ser el bancario tradicional, ¿cierto? No, totalmente. Si hablamos de casos de éxito en esta parte, tenemos que hablar que, más que nada, la banca asiática, que están muy acostumbrados a adoptar tecnología, a conectar todo y conseguir muy buenas fuentes de datos, lo están haciendo, están logrando automatizar esa información, esa analítica, y eso les está permitiendo crecer 3 veces más que la competencia. A la banca. Tenemos evidencia de banca asiática que está aplicando esta automatización de reporting y está aplicando estas predicciones e incluso lo está aplicando a microsegmentación y está consiguiendo 3 veces más de resultados que sus competidores y está logrando retener a los clientes en un 15%, que no está nada mal con la hipercompetitividad que hay hoy, ¿no? Complementariamente, el Producto Bruto de países de Asia, fuera de los tradicionales, China, pero fuera de ello está creciendo enormemente. El este de Asia es el quien más desarrollo está tomando y mayor crecimiento del Producto Bruto. Tiene que ver con esta modelización de las finanzas, con este desarrollo bancario y financiero, ¿no?
Entramos en tu área de expertise. Riesgo de cumplimiento. Riesgo de cumplimiento, y es cierto que es lo que normalmente se nos enquista bastante, y por lo general, voy a hablar por el lado comercial, pero voy a poner ese papel, son los grandes que ponen el palo en la rueda siempre, que detienen todo, que al final son tan conservadores que nunca se puede hacer negocio. Es lo que terminan diciendo todos los comerciales, y me voy a poner la camiseta de comercial, porque es cierto que el sector de riesgo parece que es el que atrasa todos los resultados. Al final somos tan conservadores que hacemos siempre ofertas para los mismos clientes. El problema es que cuando uno es tan conservador, se vuelve muy agresivo, porque al cortar los negocios somos agresivos, vamos a tener problemas agresivamente. Parece ser, y diversas entidades lo entienden, hoy el riesgo es el riesgo de mercado básicamente, entender por dónde viene la mano, en qué sectores se van a ver más perjudicados, más beneficiados con las tendencias económicas. De nuevo, hoy prácticamente las decisiones de finanzas globales dependen de la voluntad de una persona o del Poder Ejecutivo americano, y no sabemos por dónde va a ir. Pero el riesgo hoy es el riesgo básicamente de iliquidez y de no pago. Vos tenés esos dos problemas. Entonces, si vos con uso de inteligencia artificial, con uso de inteligencia de negocio, identificaste cuál es tu mercado, cuál es tu cliente y qué prestarle y por qué, es decir, cuál es su ciclo económico, dale para adelante y hacer una cosa matricial de manera tal de que tradicionalmente no le tengas miedo a las pérdidas, con la expectativa de que tus ganancias sean superiores. Cumplimiento es la misma cuestión. Hoy se está desarrollando fuertemente blockchain en temas de cumplimiento. De manera tal de poder entender en tiempo real si tenemos un problema con dinero que no corresponde que ingrese al sistema financiero, o incluso de que estamos vulnerando alguna norma. Vuelvo hacia atrás, y si nuestra cartera de créditos nuestra cartera amorosa está creciendo fuerte. ¿Cuál es el punto acá? Se verifica en la región que las familias están endeudadas más que lo habitual. Se sabe que está creciendo por encima, y hay países que ya tienen un ratio de mora por arriba de ese 3%. Usando tecnología, nosotros tenemos que prever eso, sin ser una traba en la rueda, porque si no se vende y no se cobra, no nos van a pagar el sueldo los de riesgo. Es así de fácil la ecuación. Creo que por ahí pasa de alguna manera el punto. Blockchain. Yo voy a hacer una crítica más, porque habiendo hoy por hoy tanta fuente de información, ¿por qué siempre trabajamos con las mismas variables? ¿Por qué le evaluamos igual el riesgo a una persona que viene a pedirnos un préstamo y no nos da más información que la que le estamos pidiendo, que a alguien que te está diciendo que, no sé, te comparte una información de que su negocio acaba de abrir, que ha abierto un perfil de LinkedIn, que tiene una página web, que tiene un e-commerce? No puedo valorar lo mismo. Pero tenemos miedo. ¿Sí? El viejo manual nos ha permitido sobrevivir hasta ahora. ¿Por qué razón vamos a cambiarlo? Para ser mejor y más lindo. Y no sé, no se entiende. Para eso hace falta que la dirección de la compañía diga, no, che, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar, vamos a hacer tal cosa, tal otra, para aumentar la cartera, etc. Pero hace falta la decisión colectiva. Ningún gerente se va a mandar solito a cambiar los parámetros habituales. Bueno, a lo mejor es ese momento, y otra de las cosas que hay que hacer es empezar a tener una cultura de cumplimiento. Y esa cultura de cumplimiento no es mirar los riesgos solo los más evidentes, o los riesgos operativos de siempre, porque hoy por hoy la variable tecnología que usa tu cliente o que usa tu empleado te está abriendo una nueva ventana a riesgos de ciberseguridad, de robo de datos, de robo de información, de fraudes, bueno, incluso hasta de falsificación de identidades con la IA. Totalmente. Entonces, hay que entender, o nos conviene entender, que el oficial en la línea comercial por lo menos, el oficial de cumplimiento es un socio nuestro. Tradicionalmente el oficial de cumplimiento fue el guardiacárcel, entre muchas comillas y con el debido respeto por los oficiales de cumplimiento, pero nuestro socio. Digamos, tenemos que invitarlo a que hablemos un lenguaje en común en una mesa de negociación, ¿no? Sí, lo que pasa es que incluso lo que necesitamos es involucrarlo antes para que no llegue, cuando ya veamos el producto terminado, nos eche para atrás, sino que hay que meterlo antes, y que el oficial de cumplimiento ya no solo diga, bueno, no, sino que plantee soluciones. Qué importante es la actitud frente a un lanzamiento de un nuevo producto, un nuevo servicio, de un riesgo nuevo. Generar equipos agile en esto es fundamental, donde participen todos los que tengan que ver con la cosa y todos los que vayan a ser premiados o despremiados, para no decir castigados, si la cosa no funciona. Es central, ¿no?
Mentes iluminadas no hubo nunca, algunos se la creyeron, pero no existen. En cuanto a tendencias, seguimos hablando de la automatización del reporting, porque es lo que nos va a permitir tener la información en tiempo real para actuar más rápido y también para poder prevenir problemas mayores. Y también hablamos de aplicar la IA. Es cierto que hay toda una tendencia con la aplicación de la IA. Antes pensábamos, bueno, compro inteligencia artificial y que me funcione para todas las unidades de negocio. Y ahora estamos viendo que los casos de éxito vienen porque desarrollo inteligencias artificiales para procesos específicos. Tal cual. Pequeñitas que busquen eso, más económica, más rápida de desplegar, más rápida de ver si funciona y también de recoger resultados. Y que haya limpiado la basura antes de meter información, ¿no? Pequeño detalle, pequeña cosa, pero lo que se ve permanentemente es que si basura meto, basura sale, y la inteligencia artificial magia no hace. Sí, nuevamente el punto de ciberseguridad, ciberriesgo, hay que empezar a meterlo en agenda, capacitar todo lo que puede ser esos riesgos de ciberseguridad, porque eso va cambiando día a día, día a día. Todo el tiempo existen nuevos atajos, digamos, para ese tipo de cosas. Como caso de éxito, hablamos de la aseguradora Allstate, que es uno de los ejemplos que más se está destacando hoy por hoy, solamente por la automatización de reportes. O sea, ya con la automatización de reportes han logrado conseguir un 60% de reducción de tiempo de trabajo aplicado a sacar informes y un 32% de detección de disminución del fraude digital. Esto quiere decir que los reportes me están avisando a tiempo cuando hay conductas inapropiadas y tú puedes cerrar el grifo a tiempo. Tal cual. Están prendiendo la luz amarilla y diciéndote por acá te vas a tener un problema. Bueno, eso es, y en una compañía de seguros más aún probablemente que en la banca, ¿cierto? Sí, la última métrica que también dicen es 40% de velocidad de respuesta, más de velocidad de respuesta ante incidentes. Una respuesta más rápida hace que una contención mayor y menores pérdidas. Cuando vos lees lo que opinan los oficiales de seguros que atienden clientes en la región, ¿de qué se quejan los clientes? De la letra chica de nuevo, de la demora en que le liquiden los siniestros, Total. De la manipulación en la liquidación de los siniestros. Y atención porque esto es increíble. Depende quién te atienda, te van a liquidar más rápido. Estamos hablando, por un lado, inteligencia artificial, el cohete a la luna, y por otro lado, que depende de quién te atienda, vas a cobrar mejor, peor, más tarde o más temprano. Ahí tenemos un lag sobre el cual trabajar. Vamos. Indudablemente, si estamos esperando, a ver, digamos, revisando a ver a quién le va a quitar el legajo nuestro, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Y cuando vemos que la gente incluso te lo dice en redes, pues ojo reputación, ¿no? Pero vos te acordás de una compañía de seguros, ¿no? con muchas sucursales, que la gente decía eso, mirá, si lo metes acá, pero si lo metes a 100 kilómetros con Pedrito va a salir más rápido. ¿Y cómo es? Y el proceso cambiaba, ¿no? Claro, totalmente, sí. Uno tenía 3 pasos y el otro tenía 24 tiempos de espera. Sí. ¿Qué pasa con el marco regulatorio? Claro, el sector financiero está muchísimo más exigido que el sector tecnológico de fintechs, insurtechs, pues indudablemente... Tenemos una pregunta de Rubén Ramallo. Bueno, perfecto. Perdón. Terminamos y luego la dejamos para después. De paso dejamos a Rubén más agarradito ahí de audiencia. Ahí va. Sabemos que el mundo fintech, el mundo insurtech tiene una legislación más blanda, más flexibilidad de poder actuar a modo de negocio y lo están aprovechando. Y las entidades financieras, si se quedan en el marco tradicional y no buscan ese pasillo estratégico, pueden tener muchísimos problemas. ¿Qué es lo que está sucediendo en materia de marco regulatorio? Pues que nuevamente el mundo de la automatización del reporting vuelve a ser la llave del éxito. Totalmente. Total. Y otra de las cosas que estamos viendo es de esa necesidad de ser proactivos en la parte de compliance, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, protección de datos en muchos países, hoy por hoy la ley de protección de datos es muy pero muy exigente. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que mi país no tenga una legislación exigente, en breve se va a venir. O sea que yo ya puedo estar adelantando trabajo y adecuando mis procesos, mi comunicación al cliente, para ir regularizando todo eso. Es que además, si no sos proactivo, además de la regulación, Rubén Ramallo, en un ratito vamos con las preguntas, gracias. Además de la regulación, tenés un problema con los clientes. Digamos, si vos tenés problemas reputacionales, si tenés daños de ciberseguridad, más allá del regulador, tenés problemas con tu cliente, vas a perder cliente, y ese es el problema por ahí más serio, el que menos
fácilmente se arregla, ¿cierto? Sí, estamos viendo muchísimo que, fíjense qué tontería, marco regulatorio, sí, pero esto afecta a experiencia del cliente en la parte comercial. Tal cual. La gente que no tiene consentimiento para que le mande comunicaciones comerciales al cliente, Sí. gente, pero empresas con muchísimos millones de clientes, Sí. se quedan con bases Sí. de mailing de 200.000, 300.000. O sea, pueden mandar comunicaciones comerciales Solo. a Sí. el 1% Sí, o el sí, 10% sí. máximo Sí, de sí. su base de clientes, Sí, sí. por no gestionar esto. Sí, o sea sí. que ley de protección de datos es una realidad, va a llegar en breve a todos Totalmente, lados. Y totalmente. otra de las cosas, IA. IA se está regulando ya. Mm. Tenemos que estar diciendo cuándo aplicamos un algoritmo, dónde está el límite del algoritmo, hasta dónde llega, cuándo empieza la decisión de una persona. ujú. Y eso, por lo menos aquí en la Unión Europea, ya lo están poniendo en su marco regulatorio. Esto en breve se va extendiendo. Así que no lo tomemos a la ligera, fijémonos muy bien a qué proveedor vamos y sobre todo vayamos acomodando los procesos para avisarle al cliente, tener esa transparencia y no perder oportunidades por el camino por no anticiparnos, ¿no? A ver, acá el amigo Ramón hace algunas preguntas, que es un conocedor del mercado como pocos. ¿Cuánto puede aportar la inteligencia artificial para dejar sin trabajo a los analistas? ¿No? Es que no va a dejar sin trabajo. A los analistas de riesgo, dice. No va a dejar sin trabajo al analista de riesgo. Ajá. ¿Cómo? En realidad, la inteligencia artificial lo que va a hacer es te ayuda a cribar los datos que tú vayas a meter en tu base de datos. Cribar, que sería el lenguaje de la vida. Ahí va. Limpiar los datos y quedarte con lo que realmente vale, hacerlos más uniformes, o sea, simplifica lo que hoy por hoy en el proceso de análisis de datos te lleva el 60% del trabajo. Es decir, acomodar, organizar y hacer la criba. Si hoy por hoy a lo que se dedican los analistas la mayor parte del tiempo es a lidiar con el Excel, con la tabla dinámica y demás, eso, si tú lo delegas, ¿Qué haces? el analista en realidad va a empezar a tomar una posición de mucho más seniority, va a empezar a saber qué datos preguntar, saber qué datos hay que recoger, porque hoy por hoy hay un montón de datos que se están dejando pasar, porque no nos damos cuenta que nos serviría para armar una oferta, para evaluar mejor el riesgo de un cliente. Sí, sí. Entonces, esas cuestiones son a las que se tiene que dedicar un analista de riesgo. Decir, mira, no pidas esa información, pide esta otra que nos va a servir para dentro de 2 años aumentarle el límite de crédito. Y yo creo que además, complementando lo que vos decís, es como una nueva apuesta. Al analista de riesgo yo le diría, no me digas qué problema voy a tener, decime cómo convierto ese problema en una oportunidad, o qué parte de oportunidad del problema. Entonces, no vas a tener que estar manejando números, datos de Excel, sino decime, dame calidad de tu trabajo, Rubén, así que entrenate, amigo. Hay unas aplicaciones muy buenas de inteligencia artificial para trabajar, para aquellos que les gusta trabajar con el Excel, para hacerle preguntas como si fuera un analista. Sí. Muy buenas, por ahí Julius ahí es muy pero muy buena para trabajar todo esto. Este es un dato sin cargo. Y es gratuita. Además tiene una parte freemium que para trastear está muy bien. Rubén nos pregunta, ¿podría repetirse la crisis de hipotecas con inteligencia artificial o puede restringir al extremo el otorgamiento? ¿El otorgamiento de? De crédito, ¿no? De crédito. De crédito. Sí. ¿Tú crees que se puede repetir? Sí, yo creo que todo se puede repetir porque la codicia humana no tiene límite y no hay tecnología que la pare. El problema, como todas las cosas, es que la inteligencia artificial la manejamos las personas y el input de información también lo manejamos las personas. Y si la crisis del 2008, y esto Rubén lo recuerda perfectamente y todas las personas del mercado, era que los bancos tenían no expuestas las operaciones hipotecarias, porque eran, vamos a decirlo, para decirlo muy rápido, como cuentas que no comprometerían el patrimonio del banco, totalmente oculta, shadow accounts. Entonces, salvo que tengas una inteligencia artificial que te diga me está mintiendo, no lo sé. Si la banca maneja el negocio y maneja los reports, yo creo que la crisis se puede repetir tranquilamente. El punto es, podría no repetirse, me parece, en cuanto a que puede prevenir algunas cuestiones. Pero, de nuevo, esto es como decir que la banca no sabía que se estaba generando un riesgo muy fuerte. Y yo tengo la impresión, sin pruebas, de que la banca tenía idea de que si vos estás prestando a cualquiera que respirara en los Estados Unidos y tuviera un DNI le prestás y vas a tener un problema. No creo que la inteligencia artificial, desde ese punto de vista, te pare una crisis. Sí, en cuanto a mostrarte sectores críticos del mercado, situaciones de liquidez, etcétera. Yo voy a sumar algo más a eso y voy a complementar un poco con la pregunta que se Rubén antes, con la parte de los analistas de riesgo.
Si tú dejas a la inteligencia artificial trabajando siempre con el mismo algoritmo, sin actualizarle la forma de calcular el riesgo de una persona, Sí. va a repetir siempre el mismo modelo. Sí. Eso hace que Sí. la bola de nieve vaya creciendo y que podamos tener una crisis en breve. Sí. Por eso nuevamente volvemos. Aquí es modelo de gobierno del dato y de la IA. Sí. Hay un modelo de gobierno de la inteligencia artificial que tiene que estar ya en los directorios de cualquier empresa, grande, pequeña, mediana. Decir, bueno, a ver, yo dejo andar a la IA un par de semanas, recojo los datos, analizo, a ver, ¿cuáles son los resultados? Bueno, ahora voy a modificar las variables y ahí va a entrar el analista de riesgo diciendo, no, mira que aquí hay un problema, actualiza el algoritmo. Y yo insisto, y Rubén Ramallo seguramente va a estar de acuerdo, porque es una persona de mucha experiencia en el mercado financiero y bancario. La cuestión es volverse creativo. Sí. En buena medida, la IA, entre otras cosas, y más allá de las polémicas, lo que hace es obligarte a abandonar tareas repetitivas y a ser creativo, a adelantarte, y la IA después va a testear si tu creatividad sirve, no sé cómo sea. Pero este es el punto. Entonces, este manejo de datos nos lleva a eso, a ser más creativos con la información. Parece que le tenemos miedo a la IA porque en realidad nos va a dejar tiempo para ser creativos, ¿eh? ¡Ojo! Sí, totalmente. Parece que el miedo viene por ahí. Acá Rubén nos dice que el problema puede pasar más por la inteligencia interna, o sea, humana, claro, que por la artificial. Totalmente. Sí. Bueno, en temas de tendencia de marco regulatorio, ¿dónde entra la tecnología? Por ejemplo, en el onboarding. Las tendencias que estamos viendo es que las empresas que están logrando más éxito en la apertura de productos y en la agilidad de uso tienen que ver con esa tecnología en el momento del onboarding. Cuando recibo al cliente, pues ahí actualizo toda la parte regulatoria. No con el contrato de las 40 páginas en letra Arial 7, claro, sino con una forma dialogada y en lo posible, así como nos ponemos a jugar con la guía de hacer videitos o de tratar de falsificar lo que diría otra persona, podemos usar agentes virtuales para que nos cuenten de forma amigable la normativa. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, en 3 minutos te pongo en condiciones y... Te aviso. Claro, y no te doy las 40 hojas en Arial 7, ¿no? Sí. Eso... Lo que pasa es que si yo te doy las 40 hojas en Arial 7, no puedo esconder alguna comisión que te voy a cobrar. Claro, volvemos a la confianza y a la transparencia, ¿no? Aquí sí que también nuevamente salen lo de contratos inteligentes, volvemos a la de blockchain, hablamos de biometría también, sí, indudablemente va a ser un punto. Sí. Tendencias, bueno, un caso de éxito, el de NatWest Bank, que lo están viendo en pantalla, lo han logrado con este tipo de cambios o estas tendencias, poder disminuir el tiempo de alta de cliente de un 25 minutos a 5. Sí. Eso es lo que cualquiera que está en el mundo de préstamos al consumo y de tarjetas al consumo quisiera lograr. Ahora, esto impacta en el cliente, me refiero, es un proceso interno que el banco, la entidad satisface, o el cliente en 5 minutos tiene aprobado su préstamo. 5 minutos. Ha aumentado la conversión un 35%. Sí, seguro. Fíjense cómo áreas de soporte, como es marco regulatorio, te condiciona el proceso comercial. No te Así que al final tenemos que trabajar de forma muchísimo más de la mano. Tenemos que amigarnos con el compliance, llevémosle masas también. Vamos metiendo un poco de prisa para poder cerrar a tiempo y esperemos que esto se haya grabado con un audio de relativa calidad para después poder editarlo y compartirlo con todos. Nos vamos a meter en el área de tecnología. Uno de los puntos importantísimos del área de tecnología es tratar de dejar la tecnología como un laboratorio aparte. Es decir, la tecnología se tiene que meter en todo el negocio y no hay otra forma de que esto funcione. Como decimos, esto no sirve que lo apliquen unos pocos, tiene que estar en toda la organización. ¿Cuáles son los puntos que hay que cambiar de forma urgente? Toda la infraestructura a la nube. Yo sé que cuesta pensar en dejar de tener servidores propios, dejar de controlar eso, pero siempre va a haber un proveedor que lo va a poder hacer mejor porque el sector financiero tampoco es que tiene el desarrollo tecnológico más importante. No dan los números para eso. No, totalmente. Es más, te diría, en la región, y lo digo así bajito, hay que dejar la carpeta, la que tiene los papeles, que sale el data entry y toda esa cosa, ¿no? Sí, porque tenemos la RPA, tenemos la IA que nos puede ayudar a automatizar todo eso y disminuir errores y disminuir riesgos, incluso también, eso es inevitable. Creo que es un problema cultural también, Elvia, porque
uno a veces usa la tecnología, pero tiene, y lo digo de haberlo visto, pero tiene el papel por las dudas, para corroborar. Entonces llega un momento en que tenemos que comprar el riesgo. Es decir, señores, se acabó, estábamos con la tecnología y punto, y lo que diga la tecnología es lo que sirve y se acabó. Y si nos equivocamos, no. Si la tecnología nos permite hacer crecer el negocio exponencialmente, vamos a tener que habilitar una línea para las pérdidas también. Total. Así como hacíamos la prevención de riesgo de fraude, si me falsifican un DNI, lo vamos a tener que hacer para, aquellos líos que podamos meternos por el tema tecnológico. Otro de los puntos es una realidad que las entidades financieras que consiguen mejores resultados son las que se están aliando, las que caminan al lado de otras empresas. Y eso hace que el modelo de banca ya no sea un modelo de servicio único, sino que sea una banca como servicio. Sí. Y eso implica trabajar con sistemas, no solamente en la nube, sino con arquitecturas mucho más modernas, que se conecten entre sí, que sean fáciles de integrar. Y estamos hablando de que el mundo de conexiones vía API ya no es va a ser, es una realidad. Claro. Quien hoy lo tiene es el que está avanzando de forma mucho más rápida. Caso de éxito, pues hablamos de Moneta Money Bank, y uno de los puntos importantes de hacer todo este tipo de cambios es que ha logrado un ahorro de 51 millones en 3 años. Sí que es cierto que tenemos que dejar de pensar la tecnología como si fuera una casa. La tecnología no nos va a durar 50 años. Si nos dura 5, ya es mucho. Sí. O sea que el caso de viabilidad de compro la tecnología o no la compro, lo tengo que calcular a 3 años. Si no me da, pues a lo mejor me lo tengo que pensar, y la prioridad es incorporar otra cosa. Sí. Por eso es importante que tecnología no quede en el área de tecnología, sino que se trabaje con negocio. Es que tecnología hoy es una herramienta de negocio, es la herramienta de negocio, como en su momento lo fue la logística, como en su momento lo fue, y me estoy hablando de la época de las cavernas, el presupuesto en plásticos de una Mastercard o de una Visa o de una tarjeta de crédito, que eran centenares de millones de plásticos. Hoy el tema es en qué invierto, cómo invierto, y cuándo lo recupero y cómo lo recupero, ¿cierto? Total. Y otra de las cosas, así como la IA la usamos para preguntarle el tiempo y preguntarle tonterías, la IA la podemos usar para desplegar productos de forma mucho más rápida, para lograr tiempos de implementación muchísimo más ágiles, porque podemos acortar mucho los casos de prueba. Para eso es lo útil, ¿no? Indudablemente esto quiere decir que tenemos que estar capacitando o ayudando a perderle el miedo a la IA y a la tecnología a todos los equipos, porque es la única forma de que le podamos sacar el máximo provecho. ¿Sabes que me quedé pensando en la pregunta de Rubén? Claro, porque de una manera u otra a uno le toca el bolsillo, pero es que la clave en la IA es quién hace el prompt, o qué hace el prompt, qué le preguntás y cómo le preguntás. Y para hacer un buen prompt tenés que ser un especialista en la materia y tenés que saber qué preguntar en el prompt, cómo preguntar, y como vos decías un ratito, cómo cambiar la pregunta. Y eso no hay inteligencia artificial que reemplace la cabeza del armador, ¿no? De cuándo pivotar. El pivotar es un arte nuestro, no de la IA. La IA lo hace muy bien si tiene que repetir. Tal cual. Entonces, eso, al menos por ahora, sí. Nos metemos en una de las áreas clave, ya llegando casi que al final, que es personas y cultura. En realidad todos se nos quejan, no conseguimos gente, no conseguimos talento, no conseguimos gente con competencias digitales. No podemos trabajar en la parte de estrategia digital porque no tenemos gente que nos dure más de 1 año o 2 años si son jóvenes que tienen esas competencias. Son las realidades del mercado. Es cierto que tenemos que empezar a trabajar y utilizar esta tecnología también en poder hacer los planes de carrera que tanto nos están pidiendo. Eso es una realidad, y hoy por hoy existen casos de inteligencia artificial que nos ayudan a armar esos planes de carrera y la proyección de una persona, para que la persona no entre a una empresa como rezando nuevamente para ver si logra subirse un poquito el salario y llegar a un puestito un poquito mejor. Y es más, voy a hacer un poco de spoiler, pero el próximo live que tengamos en LinkedIn sí que lo voy a hacer con unas personas que están muy metidas en ese mundo de recursos humanos, y vamos a hablar de los casos de uso de cómo implementar esa IA en el mundo de recursos humanos. Yo para hacerlo elegante, ¿no? Porque podría hacerlo más rústico, pero para hacerlo elegante diría lo siguiente. Como banco, como financiero, como país, yo me pregunto qué problemas tengo. Aparentemente habría cierta volatilidad espiritual en la generación Z o en estos chicos que se van, que renuncian por... Ponele, vamos a ponerle que sea así para hacerla fácil.
que no son constantes, ¿no? Claro. Dicen todos, ¿crees que no aguantan nada? Sí, vamos a ver. A ver si, ¿qué hago yo por esto? Entonces, ¿cómo haces con tu cliente? Te fijas cuál es su necesidad y tratás de satisfacer. Entonces, bajate un poquito del pony, banco, bajate de que yo tengo la chapa y la historia, no le importa a nadie de la generación Z ni de historia, porque además te conocen la pulga, ¿no? La generación del 2008, digamos, la crisis del 2008 la generó Es la generación hoy, son los hijos de esos padres, claro, a los cuales les reclamaste la hipoteca y a muchos los desahuciaste. Tal cual, o perdieron sus ahorros. Bien. Total. Entonces fíjate qué precisa. Entonces, en vez de ser tan crítico, banco, fíjate qué precisa. Y ahora porque te conviene. Sí. Es teletrabajo, no pueden querer teletrabajar. Pues sí, quieren teletrabajar. Y hoy por hoy estamos viendo en países como México, Colombia, Argentina, que la mayoría de los profesionales están trabajando para afuera. Sí. Si no le das teletrabajo es que no vas a lograr captar a las personas. Claro, aquí la clave está en cómo logro yo que los equipos funcionen, si ya costaba en el presencial, que ahora funcionen en modo teletrabajo. Es tu problema. No del pibe, el joven de 22, 23, 24, 25 años, la verdad que no le importa cómo vos lográs. No, porque se da vuelta y tiene 5 ofertas 10 laborales más. Es decir que el upskilling, el famoso upskilling de competencias digitales ya no se resigna. Si no hicimos entrenamientos en inteligencia artificial para los colaboradores, pues ya tenemos que estar planificándolo para el primer semestre del 2026 porque no puede salir de eso. Es la única forma que vamos a tener de que colaboradores... ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver. Sí. Si no le das teletrabajo es que no vas a lograr captar a las personas. Claro, aquí la clave está en cómo logro yo que el equipo funcione. Bueno, entonces, indudablemente hay que meterse a capacitar porque aparte va a ser la llave de esa que mucha gente que dice, no, es que a mí no se me da bien la tecnología, no es que yo no puedo, no sé hacerlo y demás. Si tú le ayudas a usar la IA para ayudarse a meterse en el mundo de la tecnología, tiene muchísimas más posibilidades de que una persona que está afuera se meta en la ola y quiera avanzar y motivarse a seguir avanzando. Así que no hay que resignar ese punto, ¿no? En materia de tendencia, sí que hablamos de, obviamente, de tratar de hacer esa tecnología transversal, ya no es un reto de unos pocos, sino que es algo que tiene que estar en el disco duro de todas las personas que hacen a nuestro equipo. Totalmente. No es algo de tecnología o del área de negocio, no, es de todos. Entonces, las iniciativas más importantes que tienen que hacer, más que nada la banca y los seguros tradicionales, es que todos se animen a usar la IA, desde el comercial hasta que hacen los asientos contables. Porque van a tener muchísimas posibilidades. La otra cosa que nos va a servir es trabajar en la analítica de people, ¿no? En la analítica de personas. Es decir, no hablar de, es que me abandona mucha gente. No. Empecemos a ponerle métrica. Lo que no se mide... No existe. Se deteriora siempre, ¿no? Como dice la famosa frase. Así que hay que empezar a ponerle el cascabel al gato y empezar a medir todos los procesos de personas. Pero es importante lo que voy a decir, sin miedo. Sí. No pensar en la represión, en la pérdida, en el que me escondo. Digamos, esto es una realidad, no vale esconderse, vale aprovecharla. Uno elige de qué lado se para de alguna manera. Ojo, también tenés que poder pararte del lado creativo. Y sí, es un riesgo. Sí, eso sí es un riesgo. Sí. Y por último, en el mundo de... los desafíos son muy grandes en el mundo de cultura de personas porque son los que instalan la actualización, es así, y la despliegan. Así como hablamos de, avienten a la gente a que se animen a probar la IA, es el momento de tratar en la dirección y en todos lados acerca del gobierno de la IA, lo que hablábamos antes. Tenemos que ser responsables de hasta dónde llega la IA, hasta dónde voy a dejar que avance esa IA en mi negocio. Porque si no, la IA va a avanzar sin control. Y si mañana mete la pata, los responsables somos nosotros, los dueños de la IA. Entonces, así como capacitamos en que se use, es momento de hablarle a la gente de los riesgos y de ponerle límites, ¿no? Es como un niño que se está educando esa inteligencia artificial, ¿no? Caso de éxito, Credit Suisse está haciendo muchísimos esfuerzos en materia de People Analytics y está logrando un ahorro anual, y hoy estamos viendo, de 70 millones, porque están logrando bajar la rotación de talento, que es algo más que trascendente. Y están logrando bajar a menos del 3% los casos de errores de la IA o de aplicación no ética de la IA en
algoritmos de otorgamiento de crédito, de discriminación, o sea, están logrando evitarlo gracias a ese modelo de gobierno. Uno podría decir, acompañando tu comentario, que en línea general lo que tenemos que hacer es un entrenamiento, una educación across the board en toda la compañía, de manera tal de cómo utilizar la IA, cuáles son sus límites, cuáles son sus riesgos y qué queremos obtener, pero sobre todo ética y transparencia en su uso. Seguramente van a decir, eso es imposible, no, va a pasar, Total. va a ser. Total. Muy bien. Por último, hablamos de innovación y de sostenibilidad, dos Sí. temas que siempre quedan como, bueno, como nunca nos llega el presupuesto, pasamos para el año que viene, ¿no? Sí, Y son temas que cada vez son más importantes, por sobre todas las cosas, para generar relación con generaciones jóvenes, ¿no? Sí. Yo diría, sí, porque hay varios mundos en este mundo, ¿no? La Unión Europea tiene su normativa política de 2030, en fin. Al sur del Río Bravo tenemos otras prioridades probablemente, desde el punto de vista regulatorio, pero no desde el punto de vista de relación con clientes, por lo que vos decías recién. Los clientes de las nuevas generaciones no toleran una violenta agresión contra la sostenibilidad, no la toleran, no está en su ADN. Entonces, por más que la norma no exista, socialmente no se tolera, ¿no? Sí, y hablamos de sostenibilidad, pero hablamos también de igualdad, de equidad, claro, totalmente. Entonces, sí. igualdad de oportunidades, entonces no es solamente, bueno, hablamos de ecología, no es solamente ecología, estamos hablando de ser éticamente responsable y socialmente responsable. Sí que es cierto que la innovación hay que meterla en agenda, porque normalmente el tiempo para lograr una innovación que nos dé resultado es bastante. Entonces, cuanto más demoramos, más tardamos en cosechar resultados. Tal cual. Tenemos que lograr combinar, como dice el famoso autor, el incendio del día cotidiano con la agenda de qué quiero en 5 años, porque yo hoy tengo que estar dando pasos en esa línea para conseguir. Y sobre todo, ¿qué quiere nuestro núcleo social? ¿Cuál es la prioridad, no? Socialmente hablando, de sostenibilidad, porque difiere por país, difiere por cliente, y sobre todo, digo, donde no tenemos una normativa tan rígida en nuestra región, es importante entender qué es lo que dice nuestro cliente, qué es lo que dice nuestra sociedad. Sí, totalmente. Y para terminar, en materia de tendencias, pues tenemos que reenfocar el tema de riesgos para incluir la parte de sostenibilidad, para incluir esta parte de innovación, porque si no innovamos no logramos nuevos clientes y nuestro ciclo de vida se va a cortar. Y también empezar a hablar de ese reporting, pero analítico, cuantitativo de la parte de responsabilidad social empresarial. Es decir, ponerle números, ya no solo decir qué hacemos y vamos a contribuir a una causa, sino que ponerle números, empezar a hacer un informe que realmente se tome en cuenta. Dentro de los casos de éxito, el de KPMG, que está desplegándolo en varias compañías del sector financiero, todo lo que tiene que ver un scoring, así como existe para evaluar la solvencia de un cliente, aplicarlo para evaluar la solvencia en aspectos de igualdad, de responsabilidad, como veníamos diciendo, ¿verdad? Cuidado, que es un tema importante, más allá de lo social, comercialmente es importante. Las sociedades nos están mirando, a la banca no nos quieren mucho, nunca nos quisieron, pero tenemos que ser suficientemente inteligentes como para alinearnos con el deseo de la sociedad en la cual trabajamos. Una cuestión importante. Sí. Eso hace también el cambio de modelo de negocio, no es solamente inclusión de tecnología, es abrir un poco la perspectiva, porque ya la gente se acuerda de las cosas que hemos hecho y hay que empezar a reconstruir, ¿no? Sí. No quiero ir, a ver, así, hace 25, 30, 40 años vos querías entrar a Toyota, al banco, digo Toyota por decir un nombre, hoy una empresa. Y todavía se quiere obviamente entrar a esas empresas, Citibank o lo que sea. Hoy en día, las nuevas generaciones te dicen, no, con vos no quiero trabajar porque no sos sustentable, porque haces cosas que van en contra del modelo de mi ideología, de mi vida, de intereses, sí. Porque no es tan importante para las nuevas generaciones entrar a trabajar en empresas tradicionales ni esperan que haces toda la vida. Con lo cual, decime qué haces y cuál es tu modelo, que después veo qué hago, si entro o no entro a trabajar. ¿Okay? Totalmente. Bueno, ya para redondear, sobre todas las cosas, porque te hice trabajar en los últimos días de vacaciones que tienes, sí que decimos que como hoja de ruta, poner la prioridad ya de estar cambiando los procesos comerciales, que son los más rápidos y los más fáciles de cambiar, entrenar a los equipos comerciales para valerse no solamente de
el LinkedIn de ese primer contacto y te quiero vender, que así no sirve, sino de ayudarse a trabajar en su reputación y en su autoridad, en poniéndole una cara a las empresas y ayudar a proyectar mayor credibilidad, ¿no? Que es ese punto crítico para poder hacer crecer el negocio. Obviamente el enfoque de riesgo es a largo plazo y hay que empezar a trabajarlo ya. Y el enfoque de personas, ni hablar, ¿no? La tecnología son ya... ongoing, digamos, todo el tiempo, induciendo cambios, ¿no? Ya no es transformación digital, ya es la digitalización y la tecnología es una realidad. A ver, si hay alguien que está afuera, es alguien que nos está haciendo perder. No es que, bueno, se queda rezando. No, nos está haciendo perder. Hay que subirnos todos a la misma ola. Perdón por los incidentes técnicos que hemos tenido hoy. Hemos tenido muchísimos problemas con audio y demás. Mil disculpas. Vamos a tratar de editar lo que ha sido para poder compartirlo. Y no tener mucho tiempo para preguntas y respuestas porque habrá que irse a cenar, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto de estar en la misma zona. Para mí, un gusto también. En la misma zona y ya veremos si lo repetimos pero seguro, pronto. Sí, así que así así será. Muchísimas gracias por la paciencia a todos y nos vemos en la próxima.